El Eterno les bendiga, hermanos. Quiero hablarles sobre meditar nuestros caminos. Esta es una palabra que el Abba le da a su pueblo en Ageo capítulo 1, verso 5. Dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora, podemos nosotros detenernos un momento y pensar, ¿cómo vamos? ¿Qué estamos haciendo realmente? Porque aquí, en este capítulo, el Abba le está hablando a Israel de que tenían que edificar el templo. En aquel tiempo, ¿verdad? El templo era el lugar donde todo el pueblo llevaba sus sacrificios, donde recibían palabra, pero ahora nosotros somos el templo y tenemos que edificar este templo y a la misma vez edificar a otros como sacerdotes de su templo. Si Yeshua vive en nosotros, Yeshua es el maestro constructor, el que edifica la casa. Quiere decir que si somos ese vaso, vamos a trabajar para edificar a su pueblo y que todos unidos juntos seamos ese templo porque somos un pueblo unidos como un edificio para Él. Entonces aquí Él estaba hablando de que el pueblo decía que todavía no era el tiempo, o no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Elohim sea reedificada. Y fíjese que está hablando de reedificar algo que está caído. Y su pueblo está caído. Si se fija, hay muchas diferentes doctrinas, religiones, hay más división que nunca. Y esta casa debe ser reedificada sobre la roca firme. Y aquellos que hemos salido del error, del desvío, estamos entonces reedificando la casa. Pero cada uno, dice la Escritura, que tiene que mirar cómo edifica y qué elementos usa. Entonces, cuando nosotros nos detenemos por un momento y meditamos, meditar es pensar, examinarte, mirar, ¿verdad? Cuidadosamente. Y si tú meditas sobre tus caminos, ¿qué pudieras decir? ¿Estás en el camino correcto? ¿Estás ayudando a otros por ese camino? ¿Estás edificando esa casa correctamente? ¿O solamente te edificas a ti mismo, edificas tu casa y somos como la mayoría que viven en un mundo donde buscan lo propio y lo suyo y no lo de los demás? El amor de Yeshua que vive en nosotros es edificar a los demás, o sea, es ayudar. En un tiempo tan difícil en el que todo el mundo piensa en sí mismo, en su propio bien, ¿quién entonces llevará el mensaje? Entonces somos nosotros que tenemos que reedificar sobre la roca, la Torá, una base fuerte, ¿verdad? No sobre la arena donde estábamos. O sea, Él nos muestra la verdad y ahora tenemos que levantar ese edificio rápidamente. Porque cuando los vientos comiencen a soplar, si esa casa no está edificada, imagínese una casa que la acaba de empezar a construir y viene el viento, se la va a llevar. Pero cuando está piedra sobre piedra, ¿verdad? Con el fundamento firme que es Yeshua, esa casa va a estar fuerte. Y cuando venga el tiempo de tribulación, cuando los vientos soplen, cuando se levanten las aguas, ¿verdad? El huracán, la tempestad, pues va a permanecer firme, porque estaría bien fundamentado y arraigado, fortalecido como un muro fuerte. Entonces, en el verso 4, él le dice, ¿es para ustedes tiempo de habitar en sus casas artesonadas mientras mi casa está desierta? Pues la casa de Elohim está desierta hoy en día, mientras cada uno edifica para sí mismo.
y le dice, ustedes siembran mucho, recogen poco, comen y no se sacian, beben y no están satisfechos, se visten y ni siquiera se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, que aquel que solamente piensa en sí mismo y no piensa en los demás y en buscar el reino y su justicia, pues en sí no está teniendo ningún provecho de lo que está haciendo con su vida. En otras palabras, tiene una vida espiritual pobre. Puede aparentar ante el mundo de que está bien, ¿verdad? Pero Elohim conoce ese corazón. Entonces dice, es que dice, mediten sobre sus caminos. Y en el verso 8 dice, subid al monte. ¿Y qué simboliza subir al monte? Subir a su presencia. Suban al monte, no se queden abajo, suban para que reciban la instrucción, así como Moisés subió al monte para recibir la Torá, la instrucción de lo que debería hacer. ¿Y qué hizo Moisés? No solamente que subió y buscó la ley y los mandamientos, pero también subió a interceder por el pueblo. Y cada vez que él tenía una necesidad, iba y le hablaba con el Abba y siempre estaba intercediendo a favor de ellos. Y luego le dice que suban al monte, que traigan madera y que reedifiquen la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Entonces, si edificamos, ¿verdad? Entonces, Él va a poner la voluntad en esos corazones, porque Él busca corazones para que hagan su voluntad. Tendrán corazones según el corazón de Elohim y se va a glorificar. Si nosotros no hablamos, no estamos obedeciendo al mandato que Él nos dio de ir y llevar el mensaje. Entonces Él va a glorificarse en su pueblo, cuando el pueblo haga su voluntad, pero tiene que subir al monte, recibir la instrucción y comenzar a reedificar. Y luego le dice, ustedes buscan mucho, hallan poco, se encierran en su casa y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Yahweh. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa, o sea, va a lo suyo. Entonces, por esta razón, se detuvo de los cielos la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Entonces, sequía espiritual. Está hablando aquí trigo, vino y aceite. Nuevo pacto, unción espiritual. Y esto a la vez, al no estar en el pacto el pueblo, haberse desviado porque no se ha reedificado, entonces viene la sequía de la tierra, viene el hambre, viene la calamidad. Entonces, si no nos levantamos y reedificamos, el pueblo morirá de hambre. Luego dice en el verso 14 que él despertó el espíritu de Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y dice que entonces vinieron, trabajaron en la casa de Adonai. Entonces, él está hoy despertando a sus hijos, los está buscando por todas partes para que comiencen a reedificar a través del mensaje, la palabra, porque viene un tiempo difícil, tiempo donde la gente buscará ese alimento espiritual y no lo va a encontrar. Pero si nosotros comenzamos o continuamos o nos esforzamos en reedificar esa casa, entonces Él va a poner allí su voluntad y será glorificado. Amén. El Abba les guarde, hermanos, les bendiga mucho.